Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Cenk Torun rompe el silencio en medio de una pregunta que encendió todas las alarmas: ¿planea casarse con Mahsine Meravet? La pregunta, hecha por un periodista en un evento reciente en Estambul, provocó una reacción que nadie esperaba. Esto es algo muy íntimo. No voy a permitir que se convierta en un espectáculo para la prensa, respondió Cenk con el ceño fruncido, mientras tomaba la mano de Mahsine y se alejaban de las cámaras. La escena ocurrió durante una gala benéfica en la que ambos estaban invitados como pareja. En los últimos meses, los rumores sobre una posible boda entre Cenk y Mahsine han ido en aumento. Imágenes de anillos, salidas discretas a boutiques nupciales y hasta una cena privada con las familias de ambos habían alimentado la conversación en redes. Pero nadie esperaba que Cenk reaccionara de forma tan airada ante una simple pregunta. Mahsine, que hasta ese momento se mantenía sonriente, bajó la mirada cuando escuchó la pregunta. Según testigos, le susurró a Cenk: no dejes que esto nos afecte. Lo importante es lo que sentimos, no lo que esperan de nosotros. Pero era evidente que el comentario tocó un nervio sensible. No somos un show, somos dos personas viviendo algo real, añadió Cenk cuando un segundo periodista insistía. La pareja ha sido foco de titulares desde hace casi un año, cuando comenzaron a mostrarse juntos en eventos sociales. La química entre ellos es innegable, pero también lo son las presiones externas: fans que quieren boda, otros que critican la relación y una prensa que no los deja respirar. Queremos vivir esto a nuestra manera. Cuando haya algo que decir, será en nuestros propios términos, dijo Mahsine en una breve declaración posterior publicada en sus redes. Lo que muchos no saben es que esta no es la primera vez que Cenk reacciona con dureza ante preguntas sobre su vida amorosa. En entrevistas anteriores, ha dejado claro que no le gusta que su intimidad se use como contenido para llenar titulares. El amor no necesita testigos, dijo en una ocasión, y esa frase resuena ahora más que nunca. A pesar de la tensión, la noche continuó. Se les vio sentados juntos durante la cena, conversando en voz baja y compartiendo miradas cálidas. Sin embargo, varios asistentes notaron que Mahsine se mostraba más reservada de lo habitual. Fue como si algo se hubiera roto por dentro, aunque intentaban mantener la calma, comentó una actriz invitada. El video del momento ya circula en redes y ha generado miles de comentarios. Algunos apoyan la reacción de Cenk, considerando que la prensa invadió un límite. Otros piensan que una figura pública debería estar preparada para este tipo de preguntas. Lo que es cierto es que la tensión entre la vida pública y la privacidad se hizo más evidente que nunca. Por ahora, ni Cenk ni Mahsine han hecho declaraciones adicionales. Pero la frase de cierre de Cenk en el evento ha quedado grabada en la memoria de todos: esto es nuestro. No necesitamos la aprobación de nadie para saber lo que sentimos. La tensión no terminó con esa frase. Horas después del evento, Mahsine publicó una imagen en sus historias con una cita en francés que decía: «El amour vrai est silencieux, mais profond». El amor verdadero es silencioso, pero profundo. Aunque no mencionó directamente a Cenk ni al incidente, el mensaje fue interpretado por muchos como una forma de reafirmar sus sentimientos a pesar de las dificultades mediáticas. Esa misma noche, varias cuentas de fans comenzaron a compartir fotos inéditas de la pareja durante sus primeras apariciones juntos, recordando cómo comenzó su historia y cuánto han resistido desde entonces. Uno de los momentos más comentados fue una imagen en la que se les ve en una librería en París, tomados de la mano, eligiendo un libro de poesía. Siempre supe que ella veía el mundo distinto, por eso me enamoré, habría dicho Cenk en una entrevista meses atrás, cuando le preguntaron qué lo atrajo de Mahsine. Pero la calma aparente no duró mucho. Al día siguiente, un programa de televisión filtró un supuesto audio en el que se escucha a un miembro del equipo de la gala diciendo: Cenk estaba furioso, dijo que sentía que lo estaban empujando a una esquina, que necesitaba respirar. El audio, aunque no verificado,
reavivó el debate en redes sobre si la presión del entorno podría estar afectando seriamente la relación. Mientras tanto, una fuente cercana a Maazine reveló a un medio digital: ella está enamorada, pero también muy cansada. No es fácil tener que justificar tu amor cada día, ni aguantar que todo se interprete mal. Según esa misma fuente, Maazine habría considerado tomar un descanso de los eventos públicos. Quiere proteger lo que tiene, incluso si eso significa desaparecer un poco del foco. La relación parece estar en un punto delicado. En la madrugada, un gesto inesperado volvió a agitar el ambiente. Cenk cambió su foto de perfil en redes sociales por una imagen de un atardecer solitario sobre el Bósforo. Sin palabras, sin descripción. Solo un horizonte lejano, teñido de tonos rojos y naranjas, que muchos interpretaron como una metáfora de su estado emocional actual. Los seguidores, divididos entre quienes piden respeto para la pareja y quienes exigen claridad, han inundado los comentarios de ambos con mensajes de apoyo, preguntas y hasta súplicas de reconciliación pública. Lo que ustedes tienen se nota, no lo dejen ir por la presión externa, escribió una seguidora. Otro usuario comentó: Cenk, respira. No dejes que el orgullo te aleje de quien te ama de verdad. Y aunque no han hablado directamente, la última interacción de ambos en redes ha sido observada con lupa. Maazine dejó un corazón en una antigua publicación de Cenk donde él hablaba sobre la importancia de cuidar lo que realmente importa aunque nadie lo entienda. Fue un gesto sutil, pero suficiente para avivar las esperanzas de quienes aún creen en su historia. En medio de todo este torbellino emocional, una frase de Maazine durante una entrevista pasada ha vuelto a circular: yo no vine al mundo a complacer titulares. Vine a vivir algo verdadero, aunque duela. Tal vez eso sea lo que estén haciendo, luchar por algo verdadero, aunque el camino esté lleno de obstáculos y miradas ajenas. Por ahora, todo parece indicar que ambos han decidido retirarse unos días del ojo público. Según fuentes del entorno de Cenk, la pareja habría planeado una escapada a un lugar rural, lejos del ruido, para reencontrarse sin cámaras ni interrogatorios. Necesitan escucharse sin ruido alrededor, dijo la fuente. Queda por ver si esta pausa les permitirá sanar o si, por el contrario, marcará un punto de inflexión. Lo único seguro es que esta historia aún no ha terminado. Y mientras tanto, sus seguidores seguirán atentos, esperando una señal, una palabra, una foto, algo que confirme que el amor, el de verdad, sigue ahí, firme, a pesar de todo. Si te gustó este contenido y quieres seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario abajo. Queremos saber tu opinión. Hasta la próxima.